Maite Ramos, ella es presidenta de movilidad de Coparmex, Distrito Federal, colaboradora de este espacio, como todos los martes, y ella nos va a platicar de qué. Maite, bienvenida. Hola Héctor, qué gusto estar aquí como todos los martes, un placer. Muchas gracias, excepto la semana pasada por temas del Papa, ¿verdad? Por temas del Papa, que además coincidió en que efectivamente, ahora que hablabas de la influenza, tuve influenza la semana pasada. ¿Cómo? Y la epidemia está dura, muy dura. Ya, el Tamiflu me salió muy bien. El Tamiflu, muy bien, qué bueno. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué nos cuentas hoy, Maite? Pues mira, hoy traemos un tema importante que además para el auditorio creo que le puede resultar muy cercano. Hemos hablado mucho de que hay que reducir el uso del auto, de la importancia de utilizar el transporte público. Y cuando tú platicas con la gente, ¿cuál es el gran problema para usar el transporte público? La falta de accesibilidad, la calidad y la inversión. Y muchas veces decimos, hombre, pero si aquí tienen el metro y tienen el metrobús, pero no vemos lo que pasa en el resto del país. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pasa en el resto del país. Porque si bien en la Ciudad de México o en el Valle de México el 80% de los viajes se realizan en transporte público, en muchas de las zonas metropolitanas no sucede lo mismo. Es decir, transporte público, hablamos de metro, hablamos de metrobús. Hablamos de... microbuses. Microbuses, Combis, trolebús todavía. Trolebús, básicamente, y RTP. ¿Y RTP? ¿Los taxis también? Los taxis no los contabilizamos en este número, es ¿no? Transporte porque es transporte concesionado, pero privado, ¿no? Entonces, digamos que tenemos 5 posibilidades de transporte. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿No? O en el Valle de México. Bueno, pero resulta que si nos vamos a analizar otras zonas metropolitanas, por ejemplo, León tiene el 65% de los viajes en transporte público. ¿Por qué? Por Optibús, un buen sistema de transporte público masivo que funciona muy bien y que además es el primero en el país. Pero luego nos vamos a Guadalajara, que es una zona pues muy importante, Claro. Y ahí resulta que solamente el 28% de los viajes se realiza en transporte público. ¿Cómo? Y Monterrey, el 50%. ¿Por qué? Porque son ciudades que siguen teniendo, a pesar de la enorme población que empiezan a tener, por ejemplo, darte un dato, en Monterrey se realizan 8 millones de viajes diarios, 4 millones son en automóvil. Vaya. Es decir, hoy en día tenemos esa necesidad en muchas de las zonas metropolitanas de seguir utilizando el auto, no solamente porque haya una cultura a favor del automóvil, sino porque no hay inversión en transporte público y tampoco hay accesibilidad. Vamos a este tema. ¿Cuántas ciudades estimarías tú que tienen un transporte masivo en el país? Pues con este balance que nos estás poniendo, me voy a quedar muy corto, Maite, ¿no? Pero a lo mejor podríamos pensar, no sé, ustedes en su casa dirían, bueno, pues en este país por lo menos tendríamos que tener, no sé, 20, 30 ciudades con un buen transporte público. Bajita la mano. Bajita la mano. Bueno, pues estamos hablando que en ciudades de más de 1 millón de habitantes tenemos 7. Y en ciudades de entre 500,000 y 1 millón de habitantes tenemos 4. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si hoy tú revisas los tiempos de traslado en ciudades pequeñas de menos de 500,000 habitantes, en ciudades medianas de entre 500,000 y 1 millón, o en ciudades grandes, resulta que cada vez son más cercanos. Y entonces estos promedios de 2 horas al día, que son en la Ciudad de México, no son en todas las zonas metropolitanas, pero sí es muy similar las 5.7 horas que pasan a la semana en Monterrey en el auto, que los 5.7 horas que pasan a la semana en Cancún o en Acapulco o en Morelia, hablando de el gobernador enamoradísimo, que además es una de las ciudades que tiene el transporte público de más baja capacidad en todo el país. Ah, no, pues con más razón entonces hubiera utilizado ese helicóptero para trasladar a tanta gente, ¿verdad? Claro, sin duda. ¿Y cuál es el gran problema? Pues resulta que datos de Sedesol nos dicen, y no son míos, son de Sedesol, que el 77% de las inversiones hoy en día se siguen utilizando en las zonas metropolitanas. No estamos hablando solamente de la Ciudad de México. En las zonas metropolitanas para inversión en mejorar el flujo de los automóviles, no en transporte público. Vaya. Entonces seguimos propiciando que cada vez pasemos más horas en el coche. Y entonces tengamos problemas, no solamente ya de accidentes, los 24,000 muertos que hemos hablado aquí, pero el año pasado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 14,700 muertes asociadas con problemas de salud por emisiones de contaminantes. Maite, entonces, si lo revisamos y tomando en cuenta los datos que nos estás proporcionando aquí en el Financiero esta tarde, el resultado
es que los candidatos que quieren ser o que quisieron ser gobernador, ¿la apuesta por el transporte público fue muy reducida o se quedó en el camino? Habría que revisar cada uno de los casos, ¿no? Sí, y se queda en el camino y a veces también hay temas de corrupción muy importantes. Dentro de estos 7 sistemas que te digo, por ejemplo, uno de ellos es el de Juárez y otro es el de Chihuahua, ¿no? En Juárez solamente el 15% de los viajes se realiza en transporte público. Es una de las zonas metropolitanas más complicadas. Te hablo de que el 84% de los viajes se realiza en automóvil. Y tienes un sistema que se llama Vivebus, que se inauguró hace poco, el año pasado, pero que los autobuses se habían comprado hace 7 años y estuvieron parados, ¿no? ¿Por qué? Los sistemas se compraron y estuvieron parados y tampoco se terminaron No le dieron de liquidar. seguimiento. No hay seguimiento. Se acabaron el dinero. Hay corrupción, ¿no? Se compra sin tener realmente un sistema planeado y además bien integrado y que además realmente contribuya a la mejora de la movilidad en la sociedad. Claro. Hoy, si tú te subes al Vivebus de Chihuahua, resulta que no puedes comprar una tarjeta porque ya el sistema fue requisado por el gobierno estatal por la misma falta de calidad en la operación y problemas con los mismos transportistas involucrados. Hoy el gran problema de esto es que el transporte sigue siendo una moneda de cambio en la política, Claro. Sigue siendo una cuota de poder, sigue siendo una cuota de votos y eso impide que realmente haya una inversión y que haya también una calidad en el sistema y que si queremos desincentivar realmente el uso del automóvil, realmente le demos a la gente una alternativa para poderse mover, para poder llegar a trabajar, para poder tener una mejor calidad de vida. Claro, y ya no digamos el tema de la inversión en otro tipo de transportes como las bicicletas, ¿verdad? En estas entidades está totalmente fuera de realidad. Lo platicamos la próxima semana, pero ahí estamos todavía mucho más abajo, ¿no? Hoy en día, esta semana cumplió Ecobici 6 años en la Ciudad de México. Apenas 6 años. Apenas 6 años, ya está llegando al 2% de los viajes. En Puebla ya se instaló este tipo de sistema de bicicleta pública, parece ser que va bastante bien, pero realmente hay muy pocas ciudades Claro. que tienen este tipo de inversión, ¿no? Y también es cultural, seguimos haciendo vialidades para los autos y entonces seguimos teniendo una cantidad de emisiones contaminantes. El auto es el principal emisor de CO2 en México, ¿no? Y no tenemos una cultura para que realmente hagamos un cambio de chip, pero no solamente en el discurso, sino en la inversión. Una realidad, en la práctica. Pero ahora sí vamos a tener una rueda de la fortuna. Ese también es un tema muy interesante. Eso no lo puedes dejar de lado. No, eso te lo tenemos ya muy armado para la próxima semana. Muy bien. ¿Estás a favor o en contra? Lo vemos la próxima semana. Así nos ven. Muy bien. Gracias, Maite. Muchas gracias. ¿Dónde se te puede consultar? Nos pueden consultar en la página de Coparmex, www.coparmexdf.org, o bien en el Twitter, @MaiteRamosG o @CDMovilidad. Gracias, Maite. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.